Ahora sí. Bueno, mis amados hermanos, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a seguir el estudio sobre Apocalipsis. La semana pasada nosotros alcanzamos a ver lo que eran las trompetas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 12 de Apocalipsis, porque el estudio pasado alcanzamos a ver hasta el capítulo 11 completo, que era del 15 al 19, y vimos lo que hablaba sobre las trompetas, y vimos las 7 trompetas. Pero hoy día vamos a ver el capítulo 12. ¿Por qué no he podido avanzar más capítulos? Porque el capítulo 12 es un poco complejo. Entonces quiero que lo veamos detenidamente para que podamos entenderlo. Si bien ese capítulo no es tan largo, no es tan extenso, solamente tiene 17 versículos, es un capítulo que es bastante complejo y que se ha dado para malos entendidos en muchas interpretaciones de la Biblia de Apocalipsis. Entonces, hoy día quiero que estudiemos este capítulo para que podamos ver qué es lo que realmente significa lo que viene ahora, que se habla sobre la mujer y el dragón, y todas las cosas que se hablan en esta parte que se enfoca más en el adversario y lo que va a pasar con el adversario y el anticristo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy. Quedamos la semana del estudio que se vio anteriormente sobre este resumen, sobre que se proclamaba el reino de Dios, el reino y el mundo que pasaba a ser del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que esa era la consumación del plan de Dios, y este era el preludio a las copas de la ira. Recordemos que vimos los sellos, las trompetas, y todavía no hemos visto las copas de la ira. Y las copas de la ira, recordemos que se van a desenvolver o Dios va a desempeñar su plan ahí en la gran tribulación. Vimos nosotros los sellos y las trompetas que están en la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, pero después de esos 3 años y medio, que es el periodo de 7 años que dura este tormento en la tierra, viene la gran tribulación. Pero esa gran tribulación, ahí es donde se derraman las copas de la ira, y ahí es donde Dios cumple finalmente todas las promesas que tiene. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto se derrama la ira de Dios en este periodo? Porque este es el periodo donde el anticristo va a surgir con furia. Si bien el anticristo va a estar en ese periodo de 7 años, los 3 años y medio van a ser de la falsa paz y la falsa seguridad. Pero después de estos 3 años y medio va a pasar algo que yo no sé si muchos lo saben, y hoy día lo vamos a estudiar en este capítulo 12, que parte así: la mujer y el dragón, de Apocalipsis 12. Yo sé que a lo mejor lo han leído en su Biblia, y hoy día lo vamos a leer acá. Esta es la redacción narrativa de la Reina Valera 1960. Apocalipsis 12, del 1 al 6, les voy a leer. Dice: y apareció una gran señal en el cielo. Recordemos que esta es la visión que estaba teniendo el discípulo de Cristo, que era Juan, el discípulo Juan. Él veía estas cosas literales, de manera literal. Por eso que esta imagen que yo les creé con una inteligencia artificial representa más o menos lo que él pudo haber visto, que era literalmente esto: una mujer, un dragón, y todo lo que describe la palabra de Dios, él lo vio de forma literal, pero no significa que esto tenga un significado literal, ¿ya? Entonces, por eso hoy día lo vamos a estudiar. Dice: y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer estaba embarazada y clamaba con dolores de parto. Eso era lo que veía Juan, en la angustia por dar a luz. Entonces se mostró otra señal en el cielo: un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas tenía 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se colocó frente a la mujer que estaba por dar a luz, con la intención de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual está destinado a gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado para ella, donde sería sustentada durante 1260 días. Ya, amén.
¿Qué pasa aquí? Son versículos que son del 1 al 6, pero si se dan cuenta, es un tema bastante complejo. No es algo que podamos leer y digamos, ah, sí, esto se trata de esto. Esto, de verdad que hay que pedirle mucha interpretación al Señor para entender esto. Y también tiene un estudio detrás, porque tenemos que entender que el Señor siempre hablaba en parábola, de forma metafórica, y entonces esta visión que tiene Él, con lo que está viendo, significa, miren, acá yo les tengo el significado. El capítulo, primero que todo, este es el punto de quiebre que presenta el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelaciones. ¿Por qué? Porque esta es una visión simbólica que tiene el apóstol Juan del conflicto espiritual que se está presentando entre el adversario y entre el Señor, entre Dios, a través de toda la historia de la redención. Eso es lo que está viendo él, porque él ve a la mujer embarazada. Entonces, aquí se está resumiendo la historia de la salvación desde una perspectiva celestial. Por eso que él ve esas cosas de esa forma tan impactante. La mujer, para que entiendan, yo sé que esto a lo mejor lo saben, la mujer representa a Israel. La mujer es la nación de Israel. Dice que el sol, la luna y las dos estrellas, esto recuerdan el sueño que tuvo José, que está en Génesis 37, 9 al 11. La mujer está embarazada, está lista para dar a luz, ¿a quién? Al Mesías prometido, o sea, a Jesucristo. Por eso que está embarazada es Israel. Recordemos que el Señor salió de esa nación. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Por eso dice que tenía 12 estrellas. La mujer, la corona en la cabeza con las 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. El dragón representa al adversario, que es Satanás. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 después lo dice que explícitamente es Satanás. Las 7 cabezas y los 10 cuernos es el poder completo y el poder perverso que tiene el enemigo con las naciones. Por eso que dice que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, porque él está sobre los reinos que son terrenales. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. La estrella significa la rebelión que tuvieron los ángeles contra Dios, o sea que él arrastró la tercera parte de la estrella, que son los demonios, que son ahora, porque antes eran ángeles. Esa es la rebelión angelical. Entonces, él arrastró la tercera parte de las estrellas y eso simboliza los ángeles caídos. El dragón quiere devorar al hijo, dice, tan pronto nazca. Esto es otro símbolo de lo que pasó en la historia de Jesucristo, porque Jesús cuando nació, Herodes, recordemos que mandó a matar a los menores de 2 años. Entonces cuando dice que el dragón quiere devorar al hijo tan pronto nazca, esto ya sucedió. ¿Me entienden? Entonces lo que Juan estaba viendo era precisamente toda la historia de la salvación, desde que Jesucristo sale de la nación de Israel hasta que el dragón simboliza a Satanás, que el dragón convenció a la tercera parte de los ángeles, lo arrastró con su cola. Por eso dice la palabra que nosotros somos cabeza y no cola, porque la cola es del enemigo. Entonces, él arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles que eran de Dios, que se rebelaron contra Dios, le creyeron al enemigo y ahora pasan a ser espíritus inmundos, que son demonios servidores del adversario, que Jesús lo reprende. Y dice, el dragón quiere devorar al hijo, quiere devorar a Jesucristo tan pronto nazca. Cuando Jesús estaba bebé, Herodes, por envidia y por no querer que le quitaran el trono, porque recordemos que fueron los tres reyes, como dice la palabra de Dios, vinieron unos magos, no dice los 3 reyes magos, por si acaso. Dice, vinieron unos magos a ver al rey Herodes, y les voy a decir aquí un datito. Yo sé que los católicos dicen reyes magos, que les ponen nombre, pero en realidad la Biblia me dice que eran magos, y eso significa una palabra griega, que es magus, que significa poderoso. O sea, lo que decía ahí, que vinieron gente de estatus social poderosa de otras partes a ver al rey Herodes para preguntarle por el nacimiento de Jesucristo, que iba a ser el rey de Israel. Entonces, como dato, era eso. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús nace, el rey Herodes se puso envidioso porque pensaban que le iban a quitar el trono. Y cuando estos magos o estos poderosos vinieron a ver al rey Herodes, querían ir a alabar al niño, querían ir a adorarlo por el nacimiento. Entonces Herodes trató de convencerlo de que él no iba a hacer nada, pero después de que supo que ellos no le dijeron dónde estaba, él mandó a matar a los menores de 2 años. Y esto es algo que se repite en la historia, porque recordemos que esto también le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad, le pasó cuando estaban en Egipto.
Entonces, los menores de 2 años los mandó a matar Herodes por envidia para matar a Jesucristo, pero no lo pudo matar. Por eso que aquí se cumple esta palabra de la visión que tuvo Juan de las cosas que estaban sucediendo, que habían sucedido a lo largo de la historia, y la parte donde el dragón dice que quiere devorar al hijo tan pronto nazca, pero eso no lo pudo hacer, porque Jesucristo tenía un plan. Entonces eso es lo que significa esa parte. Entonces, el hijo de esta mujer embarazada, que dice la mujer y el dragón, el hijo simboliza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien regirá con vara de hierro, que eso también lo dice este versículo que leímos acá. Dice, con la intención de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, que es Jesucristo, el cual está destinado a gobernar todas las naciones con vara de hierro. ¿Y qué es lo que es la vara de hierro? Eso simboliza la palabra de Dios. La vara de hierro es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice regirá con vara de hierro, ¿a quién va a regir con vara de hierro? O sea, algo inflexible, la palabra de Dios, que es inmutable, inflexible. Y aquí está hablando del reino milenial. Está hablando de que Jesucristo va a regir con la palabra de Dios en el reino milenial a las naciones que estén en la tierra. Entonces dice, el dragón no pudo destruirlo. ¿Por qué? Porque Jesús fue arrebatado al cielo. Eso decía el versículo anterior que estábamos leyendo. Dice, el cual está destinado a gobernar a todas las naciones con vara de hierro, que dijimos que eso era la palabra de Dios en el reino milenial de Jesucristo, pero el niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Eso es la resurrección de Jesucristo y la ascensión que tuvo hasta el trono de Dios, hasta estar a la diestra de Dios, cuando Dios lo glorifica, cuando Él fue resucitado el tercer día. Por eso dice que el niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Eso es lo que significa. Dice, entonces la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado para ella, donde sería sustentada durante 1260 días. El desierto, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel en el Apocalipsis, cuando venga ese periodo de gran tribulación, va a haber una gran persecución contra el pueblo de Israel y contra todo el que crea en el nombre del Señor. Y esta mujer dice que la mujer huyó al desierto, simboliza que el pueblo de Israel va a tener que irse literalmente al desierto, pero dice que fue sustentada por 1260 días. Y 1260 días son los 3 años y medio de la gran tribulación que quedará en ese periodo. Y el desierto, ahí hay una protección divina en medio de la prueba, que es lo mismo que pasó cuando Dios llevó al pueblo al desierto cuando salieron de Egipto, lo que narra Éxodo. Entonces, cuando el pueblo de Israel emigró de Egipto, el Señor lo sustentó. Y esto mismo va a pasar en este periodo, solo que ahora ellos sí van a creer en Jesucristo, sí van a ser marcados por el Señor y van a ser cuidados y sustentados por Él. Entonces, ir al desierto simboliza la prueba que van a tener que vivir ellos en la gran tribulación, la persecución extrema sobre todas las cosas y la protección divina de parte de Dios en estos 3 años y medio cuando ellos tengan que huir del anticristo y del sistema del anticristo y de Satanás mismo, porque eso es lo que le quiero explicar en este capítulo 12. ¿Qué pasa con el enemigo? Entonces, este es el tiempo profético clave de Apocalipsis, porque aquí Dios va a cuidar a su pueblo durante este periodo que es de la gran tribulación. Y eso también sale en Mateo 24, que lo habíamos visto cuando Jesús dice que la huida no sea, ojalá que la huida no les tocara en un día de reposo, cuando dice que van a tener que huir y que no miren hacia atrás, y sino que huyan porque va a venir el anticristo y los va a perseguir. Y se refiere a esta huida que es de la gran tribulación sobre el pueblo de Israel. O sea, la mujer simboliza Israel y el dragón simboliza el adversario. Después tenemos los versículos del 7 al 9 del mismo capítulo 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Esto es lo que aquí sale en este versículo, en estos versículos de 7 al 9, la Biblia nos narra qué es lo que pasa con Satanás, qué es lo que va a pasar con él en este periodo. Entonces la Biblia dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón
y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es lo que estaba viendo Juan en ese momento. A ellos les puse la imagen que la creé con la inteligencia artificial para que ustedes puedan ver como más o menos lo que estaba viendo Juan en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor acá? Nos dice que, primero que todo, que Satanás no vive en el planeta Tierra, sino que él está morando en el cielo. ¿Pero cuál cielo? Porque la Biblia a mí me habla de 3 cielos. Y yo les quiero decir que hay 3 cielos, y eso lo dice la palabra de Dios. El primer cielo es el cielo atmosférico, que es el cielo que estamos nosotros en el planeta Tierra, la atmósfera. Pero el segundo cielo es el cielo estelar, el universo, y ahí es donde vive Satanás y sus demonios, en el universo. Y el tercer cielo está el trono de Dios, ahí está el Señor. Entonces, cuando dice que después hubo una gran batalla en el cielo, se está refiriendo al segundo cielo, que es el cielo estelar, el universo completo. Miguel y sus ángeles, o sea que el arcángel Miguel y todos los demás ángeles del Señor están luchando contra Satanás y sus demonios, pero también me dice que el mismo Satanás y sus ángeles caídos también están luchando con ellos, o sea que esto es una guerra mutua. No es que los ángeles de Dios ataquen a Satanás, sino que ambos están luchando entre sí, con fuerza, con potencia. Entonces dice acá que no prevalecieron, o sea que obviamente que el arcángel Miguel y los ángeles de Dios, con el poder de Dios, van a vencer al enemigo, porque eso es lo que está escrito desde el principio. Dice que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por ende, la palabra de Dios dice que en ese momento, cuando se dé esa batalla, yo creo que la más grande de la historia, cuando se pelee con el adversario, él va a ser vencido y va a ser despojado del segundo cielo. Él ya no va a poder habitar en el segundo cielo, ni subir al segundo cielo, ni estar viviendo donde vive ahora, que es su trono, está ahí en el universo. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. ¿Dónde fue arrojado? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, esto es algo terrible para la humanidad de esa época que esté pasando, porque el enemigo ya no va a tener su trono en el universo, sino que él va a ser arrojado a la tierra. ¿Y qué va a pasar aquí? Que ahí es donde va a surgir el anticristo con furia, porque Satanás sale de su trono del universo y se viene directamente a la tierra y va a hacer que la gente crea en Satanás y lo adore a él. Y va a ser la vida imposible para los que crean en Cristo o mencionen solamente su nombre. Y ahí vienen todas las otras cosas que dice la Biblia sobre el anticristo, la persecución, la marca de la bestia, porque todo está relacionado con que primero el enemigo es sacado del cielo y se cesan las acusaciones. Porque quiero recordarle que Satanás tiene su trono en el segundo cielo, que es el universo, y él puede subir al tercer cielo, donde está el trono de Dios, y acusarnos día y noche, porque él es el acusador. De hecho, eso significa acusador. Su nombre eso significa, que él es el acusador. Nos acusa día y noche de todas las cosas que hacemos delante de Dios. ¿Y qué nos justifica? Jesucristo. Entonces Miguel, el arcángel protector que está protegiendo a Israel y está protegiendo a los hijos de Dios, dice que lucha contra el dragón y Satanás es expulsado definitivamente del cielo. Ya no tiene acceso para acusar a los creyentes ante Dios. Y esto es bíblico porque esto sale en Job. En el libro de Job nosotros vemos cuando Satanás sube al trono de Dios y Dios le pregunta dónde andabas y él le dice que estaba dando una vuelta al mundo y ver qué es lo que podía hacer. Entonces él siempre está mirando en qué va a caer el Hijo de Dios y en qué puede tentar al secular para que no llegue a los caminos de Dios. Entonces él es el acusador. Él siempre está día y noche acusándonos delante del Padre como un chismoso. Y esa es la verdad, aunque suena así. Él es el que está ahí diciendo, mira lo que hizo él, mira lo que hizo tu hijo, mira cómo pecó, mira lo que cayó de nuevo. Y ahí está Jesucristo, los que hemos creído en Jesucristo y somos hijos de Dios, Él está en nuestra defensa, por eso que Él es nuestro abogado. Y Dios está en el trono siendo el juez. Jesucristo está como nuestro abogado y el acusador en ese momento va a ser echado fuera.
va a ser echado fuera y va a ser lanzado a la tierra, porque él es el que engaña al mundo, a todas las naciones, y ya no va a poder acusar a los hijos de Dios frente al trono de Dios. Entonces él se viene con furia al planeta Tierra y todos sus demonios, todos sus ángeles van a bajar con furia, engañando aún más a las personas que estén en ese tiempo, el de la gran tribulación en el planeta. Miren, dice Apocalipsis 12 del día al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo, esta es la continuación de lo que pasó después que el adversario fue arrojado a la tierra. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, no solo lo dice Job, sino que también lo reitera Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, los que estén en ese momento en el cielo, aquí está hablando de los que están saliendo de la gran tribulación y de la tribulación. Porque aquí dice que se va arrojado el acusador a la tierra, que es Satanás, que ya no va a estar delante de Dios acusándolo. Y también dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, aquí está hablando de los que son salvos, de los que han sido salvados por Jesucristo a lo largo de la historia, y también de los que salgan del periodo de tribulación y de gran tribulación. De ese periodo hay mucha gente que sí va a creer en Jesucristo y se va a salvar por el testimonio, por el evangelio de otras personas que van a hablarle la palabra de Dios. Entonces dice: menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Es una buena noticia porque ya no va a estar el adversario acusando a los que salen de la tribulación, y a los que quedan en la tierra que están guardando el testimonio de Jesús. No va a estar él acusando delante de Dios de día y de noche en el periodo que queda, sino que él fue lanzado a la tierra, y ahí es cuando se van a desatar las copas de la ira. Por eso que hay una diferencia tan grande, porque la ira de Dios es para los moradores de la tierra que quedan en ese periodo de la gran tribulación de 3 años y medio, que ya está a punto de culminar la tribulación. Ahí es cuando vienen las copas de la ira, es cuando viene Satanás arrojado a la tierra al mismo tiempo, y a la vez el anticristo surge con furia, desatándose y haciéndose llamar Dios mismo. Entonces, por eso la palabra dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque claro, o sea, poco tiempo, nada, 3 años y medio, ¿qué se hace en 3 años y medio? O sea, imagínense a lo largo de la historia de la humanidad cómo ha sido la persecución cristiana de los que han creído en el Hijo de Dios a lo largo de estos 2000 años, y a lo largo desde que se inició la historia de Israel. ¿Cómo ha sido el adversario? ¿Cómo ha estado matando cristianos una y otra vez? ¿Cómo será en ese tiempo de gran tribulación cuando él sabe que solamente le quedan 3 años y medio? O sea, va a ser algo terrible, no va a haber ningún tipo de trance, ninguna tregua, no va a haber nada. Él va a usar todo lo que tiene a su alcance. Si ahora ustedes conocen o han visto que se hacen brujería, hechicería, en ese tiempo de 3 años y medio, el enemigo va a usar todos sus poderes, todo el poder que él tiene para convencer a la gente de que él es el que tienen que adorar, y para sellarlos con la marca de la bestia, que es su marca, que es la marca humana en realidad, el número 666. Ese es el número mortal humano. El número divino es el séptimo, el 7. Entonces, este adversario va a hacer cualquier cosa y mostrar sus poderes, sus dones y todo lo que tiene, primero para destruir y segundo para convencer a la humanidad que esté quedando en ese tiempo de que Él es real y que Dios no tiene nada que ver acá. Entonces va a ser algo terrible, algo que jamás vamos a poder ver con nuestro ojo porque vamos a estar con Cristo. Entonces dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, apenas se ha arrojado a la tierra, va a perseguir al pueblo de Israel. Quiere decir que ese es el anticristo.
El anticristo va a perseguir al pueblo de Israel porque está bajo dominio de Satanás. Va a perseguirlo porque Satanás le va a dar todo su poder para que él lo haga. El anticristo que surja en ese tiempo va a perseguir al pueblo de Israel, pero Dios lo va a sustentar en ese periodo. Incluso la tierra va a ayudar, como dice la palabra de Dios. Entonces, dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Imagínense, el águila se menciona mucho en la Biblia y siempre se relaciona con la protección divina de Dios. Hay muchos versículos que hablan sobre el águila y las alas de águila, pero más y generalizándolo, las alas de gran águila quiere decir que Dios está dándole una protección divina al pueblo de Israel en ese periodo donde ellos van a tener que estar pasando una prueba terrible en el desierto, esperando solamente en Dios porque el enemigo los va a perseguir hasta la muerte. Entonces, dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto, o sea que va a zafar la trampa que le va a poner el adversario, que no sabemos lo que va a hacer en realidad, pero va a ser una persecución, que va a ser una persecución religiosa, política, quizás hasta una mini guerra que se haga en esa época con tal de extinguir al pueblo de Israel. Pero el Señor lo va a sustentar por 3 años y medio y esa protección divina que le va a dar va a permitir que con esas alas que vio Juan, las alas de águila, él pase por delante del pueblo de Israel y pueda subsistir y no extinguirse, como dice la palabra. Dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ese cálculo son 3 años y medio, cuando dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, porque esto también está en el libro de Daniel y significa 3 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice lo que leímos recién? Esta es como la explicación. El cielo primero se alegra. ¿Por qué? Porque por la derrota del adversario. Pero la tierra va a sufrir la furia del enemigo. Como el enemigo sabe que le queda poco tiempo, va a desatar la gran persecución. Y la persecución se va a dirigir contra el pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. Entonces, aquí en la historia se ha cumplido. ¿Por qué? Porque siempre han habido persecuciones contra Israel y contra la iglesia. Pero las alas tenemos el símbolo de protección divina sobrenatural, porque en Éxodo el Señor es quien sustentó al pueblo de Israel. Y aquí, en este periodo de 3 años y medio, es el mismo periodo profético que está en el libro de Daniel también. Dice también que Satanás lanza oleadas de engaño y persecución, perdón, dice que lanza oleadas de engaño que significan lo que es la persecución o las falsas doctrinas para intentar destruir al pueblo de Dios. La intervención divina en el mundo natural para proteger al pueblo de Dios quiere decir que la tierra va a ayudar al pueblo de Israel. Por eso dice que la tierra lo ayudó. No sé si lo tengo escrito acá. No, no está acá. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer. Y eso quiere decir que la misma naturaleza va a proveer de recursos para que la mujer sea sustentada, obviamente, por una instrucción de Dios. ¿Me entiende? Entonces, aparte de que el enemigo va a lanzar oleadas de engaño, que significa lo que son las persecuciones, la falsa doctrina y todo lo que él va a intentar hacer para destruir al pueblo de Dios, también va a haber una intervención divina en el mundo natural, que es la tierra. Por eso dice, y la tierra ayudó a la mujer. ¿Para qué? Para proteger al pueblo de Dios, porque Dios siempre es el que guarda un remanente fiel. Y después dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el resto de la descendencia de Israel. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Mira, primero, que el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel, pero al pueblo de Israel que se encuentra en Israel, que se encuentra en Jerusalén, que se encuentra en todo el territorio que simbolizan ellos, ¿cierto? Los va a perseguir y van a tener que huir al desierto. Las personas que viven allá, en Medio Oriente, que viven en Jerusalén y que viven en otras partes y simbolizan al pueblo de Israel. Pero cuando Satanás ve que no les puede hacer nada, porque están protegidos, no los puede encontrar, no puede hacer algo de lo que él necesitaba hacer porque quería extinguirlos prácticamente, y ellos no caen en la persecución ni en la falsa doctrina, dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea que él, no contento con eso, va a tratar de extinguir a todos los judíos que se encuentren a lo largo del planeta,
porque sabemos que hay muchos judíos que viven en Estados Unidos, en Brasil, aquí en Chile. Él va a ir a perseguir a cada descendiente de ese país que sea judío para extinguirlo. ¿Me entiende? Entonces son cosas que se han repetido a lo largo de la historia. Recordemos que los nazis persiguieron al pueblo judío y casi los extinguen. Más de 6 millones de personas judías murieron a manos de los nazis y estaban en distintas partes del mundo y de Alemania, y ellos también los perseguían y los llevaban a los campos de concentración. Entonces, recordemos que son cosas que se siguen repitiendo porque las técnicas del adversario siempre son las mismas, pero están escritas, por ende el enemigo no es que esté maquinando cosas nuevas, él solo está cumpliendo la palabra de Dios, porque él es un ser creado, así que él no puede hacer lo que él quiera, sino que él debe cumplir lo que dice la Escritura y lo tiene que hacer de esa forma. Entonces no es que él vaya a hacer algo que nadie se espera, sino que todo lo que él va a hacer ya lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios. Por eso no debemos ignorar las maquinaciones del adversario, porque él es astuto y los seres humanos que somos hijos de Dios sabemos la capacidad que tiene él para engañar, matar y destruir. Entonces, ¿qué pasa? Que él se va, el dragón que está lleno de ira contra la mujer, se va contra el pueblo de Israel que está allá, en Israel, en Jerusalén, y después se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia que puede estar a lo largo del planeta. Dice, esta expulsión coincide con lo que Daniel y el Señor Jesús llaman la gran tribulación, porque esto está en el libro de Daniel, está en Apocalipsis y también está en Mateo 24. Y también está no solamente está en Mateo 24, también está en los escritos de San Marcos, también se habla sobre los evangelios de San Marcos, también habla sobre lo que dice Mateo 24. Dice, Apocalipsis lo asocia con el periodo de 1260 días o 42 meses, que son los 3 años y medio. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son igual a 3 años y medio, que es la mitad restante del periodo de gran tribulación que durará 7 años. Entonces, el enemigo que es arrojado a la tierra justo a la mitad de la tribulación. Eso es lo que marca el punto de inflexión en la profecía. O sea que la primera mitad de la tribulación, que esa va a ser de falsa paz, de falsa seguridad y de un engaño completamente. Y la segunda mitad es la furia del enemigo, la persecución, la destrucción. Y eso es lo que llama la palabra de Dios y lo que llamamos nosotros la gran tribulación, que es ese periodo que se combina donde el enemigo es arrojado con todo su demonio a la tierra, donde el anticristo surge con ira y empieza a perseguir al pueblo de Israel y empieza a perseguir a todos los que crean en Jesucristo. Aunque se hayan quedado aquí en el rapto, los va a perseguir igual, hasta la muerte. E incluso los nuevos que se vayan convirtiendo, los va a perseguir hasta la muerte. ¿Qué pasa con el anticristo? Para que veamos el rol un poco de este personaje. El anticristo, también llamado la bestia que sube del mar, que esto lo dice Apocalipsis 13, hoy día estamos viendo el capítulo 12, dice, es el instrumento principal que el adversario usa en la tierra para ejercer su gobierno en la segunda mitad de la tribulación. Aquí yo traté de ordenárselo para que ustedes puedan entenderlo, porque igual son temas que son súper complicados, pero acá ya se los ordené. El papel del anticristo en este periodo es, 1, recibe poder directamente de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está en la Tierra, ya no está su trono en el universo, él está en el planeta Tierra, entonces recibe poder directamente de Satanás. El dragón le dio su poder, y esto está respaldado por la palabra de Dios, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, o sea, va a tener un poder gigante, porque de aquí dice que el anticristo, que Satanás mismo, le dio su poder y su trono, o sea, que él pasa a ser el príncipe de las tinieblas, y le dio grande autoridad. Esto está en Apocalipsis 13:2. Aquí Satanás, al ser expulsado del cielo, ya no tiene acceso a lo celestial, porque ya no puede subir al tercer cielo, no puede subir al trono de Dios. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se va a manifestar a través del anticristo, porque ya no puede estar arriba, sino que está en la tierra y se va a manifestar a través de este personaje de carne y hueso. Es un imitador, es una imitación, porque eso hace él. Él es un imitador, no puede hacer nada por su cuenta si no imita lo que hace Dios.
Él es una imitación diabólica ¿de qué? De la relación entre el Padre y el Hijo, que es Jesucristo. No sé si me están entendiendo, pero aquí Satanás, que Jesús lo reprenda, pasaría a ser el imitador diabólico que simboliza al Padre. Y Cristo pasaría a ser el anticristo. Entonces es una imitación diabólica que va a tener esa relación donde él le da el poder, la autoridad, le da el trono al anticristo con forma de hombre. ¿Me entienden? Entonces, después, ¿qué más hace? 13. Blasfema contra Dios y persigue a los santos. Dice Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, no solamente hacerle guerra, sino que también derrotarlos, vencerlos. Pero es necesario que pase porque hay que dar la vida por causa de Cristo. Se tiene que cumplir para los que estén en la gran tribulación. Dice, se le permitió, quiere decir que él no hace nada por su cuenta, que todo es algo que está autorizado por Dios y que ya está escrito y que ya ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Esto ya estaba planeado en la mente de Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. El anticristo persigue a quién? Al remanente fiel, al pueblo de Israel, al pueblo judío que está a lo largo del planeta y también a los que han creído en Jesucristo en la gran tribulación y quieran irse con Jesucristo y no se someten al sistema del anticristo, porque el anticristo va a ser un gobierno mundial, va a ser un líder mundial, va a unificar las naciones, va a unificar la política, va a ser el líder supremo mundial y todo va a tener ese sistema y van a tener que someterse a ese sistema. Y la gente lo va a hacer porque va a haber señales y prodigios. Los gobiernos van a ver el poder que tiene esta persona porque el mismo Satanás le va a dar su trono y su poder. Entonces se van a tener que someter sí o sí. Después, gobierna el mundo por 42 meses, o sea, 3 años y medio. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. De nuevo, se le dio autoridad porque él no puede hacer nada si Dios no lo autoriza y ya no lo tenía escrito. Justo el mismo periodo de la segunda mitad de la tribulación. Este periodo es el que superpone con la gran tribulación. Ese es el periodo que va a tener de actuación el anticristo para desatar su poder, su prodigio y todo lo que él quiera hacer, solamente va a ser 3 años y medio de la gran tribulación. Y dice que hace que todos adoren a Satanás y a él mismo. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Por eso que él es un imitador diabólico, porque hace que todos lo adoren y eso solamente de Dios. La marca de la bestia se impone en este periodo. Ahora, la marca de la bestia no la voy a profundizar acá porque eso es tema para el próximo capítulo, que es el capítulo 13. La marca de la bestia se impone en este periodo y el sistema político, religioso y económico mundial se tiene que someter al anticristo en total rebelión contra Dios, porque él se opone a todo lo que se llama Dios. Entonces, todos los sistemas mundiales al final se van a someter al anticristo que está completamente con autoridad del enemigo y tiene poder, e incluso tiene el trono del enemigo acá en la tierra en ese periodo de 3 años y medio, y también va a tener una marca. Nosotros sabemos que los hijos de Dios tenemos una marca, que es el sello del Espíritu Santo, pero en ese tiempo vas a recibir la marca de la bestia. Esta ya no es la marca del Espíritu Santo, sino que es la marca de la bestia. Y las personas que lamentablemente reciban esta marca no van a poder salvarse. No van a poder salvarse, no van a tener oportunidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos libremente aceptaron adorar a la bestia, aceptaron su sistema que está en una rebelión contra Dios. Y no solamente es una marca física, sino que es una marca espiritual. Es una marca espiritual de que yo acepté estar bajo el yugo de Satanás y no bajo el de Dios. Entonces, eso después lo vamos a profundizar, pero es para que ustedes puedan entender cuál va a ser el rol de este personaje llamado el anticristo. También hay otro que es el falso profeta, que acá no lo tengo, y la imagen de la bestia. Por eso ahí se da la imitación de la Trinidad. Imagínense el anticristo, el falso profeta, la imagen de la bestia, eso es una imitación diabólica a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es algo terrible, pero Satanás es el imitador de todas las cosas que hace el Señor y lo hemos visto a lo largo de la historia, que él imita todas las cosas y las hace al revés. Entonces, este es el rol más o menos que va a tener el anticristo y que está
bajo como el cargo de hijo, prácticamente así, del adversario. ¿Me entienden? Porque como él le da su poder, su trono y le da la grande autoridad, a esta es la imitación barata, la imitación diabólica de la relación que tiene el Padre y el Hijo, que es nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis 12, 15 al 17, aquí vamos terminando el capítulo. 15 al 17 nos dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea, dice que la serpiente, que es Satanás, que Jesús lo reprenda, arroja de su boca agua, como un río, dice, hasta eso imita, como un río. Pero esto es algo simbólico, no es que vaya a arrojar agua literal, sino que puede arrojar una corriente de mentira. Puede ser algo, una estrategia para abrumar a los que son los hijos de Dios y en este caso al pueblo de Israel. Entonces dice, arroja tras su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, acá me está diciendo claramente que primero este adversario, el dragón, que es llamado serpiente, se conecta directamente con la serpiente antigua del Edén. Ahí está, porque es el mismo, Satanás. El agua como un río, que representa el ataque masivo que le va a hacer el adversario simbólicamente, la oleada de la persecución que le va a hacer, la avalancha de mentiras, doctrinas falsas, todo lo que va a hacer, incluso puede ser una campaña militar, política, mundial contra el pueblo de Israel y contra los hijos de Dios que no son del pueblo de Israel, porque acá dice de la descendencia, que se va contra el resto de la descendencia de Israel, pero también los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, contra los cristianos, contra los judeocristianos en esa época. Entonces, dice que va a arrojar una oleada, el agua, que simboliza la oleada de persecución, la avalancha de mentiras, las doctrinas falsas que puede haber en esa época, incluso las campañas que yo les digo que pueden ser militares, políticas, que van a ser mundiales contra el pueblo de Dios para atraparlo porque él va a tener el dominio del mundo, él va a tener el poder absoluto. Entonces el enemigo siempre usa el engaño. ¿Y qué cosa? La presión social, como el arma contra la iglesia, porque siempre lo hemos visto a través de la historia, solo que en estos 3 años y medio se va a masificar tanto que vamos a ver, que se va a ver literalmente cómo él trata de extinguir a todos los que mencionen a Dios. La estrategia de él va a ser abrumar, o sea, tiene que inundar y hacer que el pueblo de Dios se ahogue en aflicciones. Por eso que dice que de su boca tras la mujer tira agua como un río porque son tribulaciones, son aflicciones, tribulaciones, todo lo que le va a mandar para que el pueblo de Dios retroceda, para que no crea, para que se ponga la marca de la bestia. Pueden ser leyes injustas, mentiras, mediáticas, cualquier cosa él va a usar con tal de que el pueblo de Dios no crea que Jesucristo es el Señor y sea engañado. ¿Qué tenemos? El siguiente dice, y la tierra ayudó a la mujer. Entonces, aquí tenemos que Dios interviene milagrosamente. La tierra traga el río, protegiendo a la mujer. Y esto es lo que recuerda cuando Dios también abrió la tierra en el desierto, cuando separó el agua del Mar Rojo. También la intervención directa, si esta es la protección divina de Dios. Y también el refugio puede ser un refugio natural, geográfico, porque la tierra va a ayudar a la mujer, o sea, va a ayudar a Israel. Puede ser un lugar preparado para este remanente fiel que tiene que pasar por el desierto estos 3 años y medio. También una estructura política social que momentáneamente puede proteger a este pueblo fiel. Por eso dice que la tierra ayuda a la mujer. También los recursos naturales que Dios puede proveer para que el pueblo de Israel se pueda sustentar como lo hizo en el tiempo pasado también. El dragón puede hacer guerra contra el resto de la descendencia. Eso lo hablamos. Cuando Satanás no puede destruir a la mujer, el pueblo de Dios fielmente guardado, que vimos que es el pueblo de Israel y también los judíos cristianos y otros cristianos que estén a lo largo del mundo, enfoca su ira contra los demás creyentes.
¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios, la obediencia y tienen el testimonio de Jesucristo, la fidelidad al Evangelio. O sea, los verdaderos cristianos que en ese tiempo se conviertan y laven su ropa en la sangre del Cordero. Recordemos que anteriormente, en los otros estudios de Apocalipsis, cuando está iniciando Apocalipsis, vimos que Juan veía la visión de la gran multitud blanca y el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. No dice de la tribulación, dice de la gran tribulación. O sea, que han salido de este periodo oscuro que va a pasar, donde el adversario va a hacer guerra contra ellos. Va a hacer guerra contra los santos de Jesucristo y los va a capturar hasta la muerte y va a querer, más que yo creo que matarlos, que ellos cambien de parecer y se unan y lo adoren a él. Porque miren, si Satanás va, los persigue y los mata, sabe que ellos se van a ir con Cristo. Pero si Satanás los convence de que él, el que tiene la razón, ellos ya no se van a ir con Cristo. Entonces la estrategia de él va a ser que ellos se adhieran a la marca de la bestia, que ellos se adhieran al sistema mundial del anticristo. Por eso dice esta palabra que yo les leí, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Este es un versículo súper importante porque acá, que bueno, no es tan fácil de entender, acá me está diciendo que Satanás lo que va a hacer, va a arrojar una estrategia tan fuerte y tan grande que va prácticamente a convencer al pueblo de Dios en esa doctrina para convencerlo de que Él es el mismo Dios y no el Dios de Israel que está arriba en su trono. Entonces, con estas artimañas de ese río que va a lanzar él, de esta estrategia que va a lanzar persiguiendo a este pueblo, al pueblo de Dios, a los cristianos, va a lograr que estas almas se pierdan. Porque ese es el cometido de Satanás, hacer que las almas se pierdan. Y el de Jesús es hacer que las almas se salven y tengan vida eterna juntamente con él. Pero al adversario es lo contrario. Entonces lo que quiere lograr él es que estas almas se pierdan, no lleguen al arrepentimiento ni crean en Jesucristo y así puedan irse con él juntamente después al lago de fuego. Porque lo único, él para eso vino. Por eso Juan 10:10 dice que él vino a matar, robar y destruir, no vino a hacer otra cosa. Por eso es tan importante que los creyentes tengan fidelidad, obediencia y fidelidad al Evangelio, a la sana doctrina, lo que han leído y visto y escuchado de la palabra de Dios, de Jesucristo. Y en ese tiempo va a ser sumamente difícil porque lamentablemente el adversario tiene poder, tiene palabrería y va a tener el sistema mundial en ese tiempo. Entonces va a ser sumamente difícil para el que cree en Jesucristo en esa época poder salvarse. Pero aún así la Biblia dice que hay una gran multitud que se salva, que están con vestiduras blancas y que es una multitud tan grande que nadie puede contar su número. O sea que a mí me dice que la gente sí va a creer en Jesucristo y sí se va a salvar, aunque sea la gran tribulación. Ya, y con eso terminamos el capítulo 12. El otro estudio vamos a ver Apocalipsis 13, porque ese no lo alcancé a terminar, así que solamente vamos a ver este pedacito de Apocalipsis 13, que es el otro capítulo. Dice el Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está hablando del anticristo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, adoraron a Satanás que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, esto es una blasfemia, porque esa frase es una frase del pueblo de Israel. ¿Quién como Dios? Y cuando dicen, ¿quién como la bestia? Es una frase que sale en el libro, no sé si de Éxodo, que dice, ¿quién como Dios o quién como Jehová? Entonces, dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. El mar, la simbología bíblica, ¿qué es lo que representa? Las naciones del mundo. Dice que surgió del mar, representa el mundo secular. Pues. Dice, me paré sobre la arena del mar
Y del mar vi surgir una bestia, o sea, del mundo vio surgir una bestia, 7 cabezas y 10 cuernos, que al final están representando el poder político, el poder de las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el anticristo surge del mundo, por eso que lo ve en el mar, representa a las naciones del mundo, el mundo secular. Por lo tanto, esta bestia surge del caos de la humanidad, que ha pasado en este periodo de falsa seguridad de 3 años y medio. Surge del caos de la humanidad y la bestia es la figura del anticristo, que tiene poder político, poder espiritual y mundial. En los últimos tiempos, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y esto es lo que representa como la fraternidad, la confederación de los reinos, de los gobiernos que están bajo su dominio. Es la unidad mundial en un solo gobierno. Por eso que dice que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, que eso representa lo que son los países, los gobiernos, los reinos, todo eso. Los nombres blasfemos en sus cabezas muestran que este sistema se opone abiertamente a Dios. Por eso dice que tienen nombre blasfemo en su cabeza. Aparece un sistema mundial que es liderado por un personaje arrogante, blasfemo y con poder político-militar, que va a ser el anticristo, el líder mundial. Y esta es la mezcla de las bestias que vio Daniel en su visión profética. Ahí está en Daniel 7 también. El leopardo, que es la rapidez, la conquista, y eso lo podemos ver en el pasado, en Alejandro Magno. El oso, el poder destructivo, el imperio medo-persa. El león, la autoridad imperial que tuvo Babilonia, que también está en la palabra de Dios. Entonces, este personaje va a reunir todas las características de todos los imperios pasados en la historia de la humanidad, que yo le anoté aquí, el imperio de Alejandro Magno, el imperio del Medo Persa y el imperio de Babilonia. Por eso que tienen estos animalitos que simbolizan estos personajes. Entonces, este personaje reúne las características de todos los imperios pasados, lo que va a indicar que el anticristo será la cúspide del poder político y militar humano, o sea, el que tenga más poder en la historia de la humanidad. El dragón, que es Satanás, le da su poder, le da su trono y le da su autoridad. Y esto es lo que confirma que el anticristo es inspirado y empoderado por Satanás directamente. Que Jesús lo reprenda. Y el último dice, la humanidad no solo seguirá al anticristo, sino que también lo va a adorar indirectamente. Y esa es la frase que yo les mencionaba, la frase que dice, ¿quién como la bestia? Es una burla, es una blasfemia al nombre de Dios, porque en Antiguo Testamento, sí, era en Éxodo dice, ¿quién como tú, oh Jehová? En Éxodo 15:11. Entonces es una blasfemia. Aquí es como la humanidad invierte la adoración para Dios, para Jehová, dándosela al falso Cristo, que sería este personaje. Ya, y hasta ahí vamos a llegar el estudio del día de hoy, mis amados hermanitos. Este Apocalipsis 13 es el capítulo que vamos a ver en el próximo estudio, porque aquí es donde vamos a hablar de la marca de la bestia, en el capítulo 13. Aquí es donde se menciona la marca de la bestia y eso es lo que vamos a explicar con un poquito más de profundidad en el próximo estudio, ¿ya? Porque igual no es tan largo, tiene 18 versículos, pero necesita una profundidad igual como el capítulo que vimos hoy día, que era el capítulo 12. Amén. Así que espero que les haya quedado claro, que vamos clarificando ya Apocalipsis, igual ya hemos ido avanzando harto, ya vamos en el capítulo 13, pero espero que ya les vaya quedando claridad. Y si no, pueden volver a ver el estudio grabado que va a estar en YouTube, ¿ya? Así que voy a detener la grabación ahora. Vamos a detener la grabación.